Finales de verano parte I. A veces no hay una elección feliz, Sam, solo una menos dolorosa que las demás. John Nieve. El océano estaba bastante tranquilo hoy, los vientos dominantes llevaban su barco en una ligera dirección noreste directamente hacia su destino. El barco en el que se encontraba era uno de los barcos personales de Lord Manderley, uno de los más grandes, rápidos y mejor equipados. El barco estaba capitaneado por uno de sus hombres más leales y tripulado por hombres del norte y leales a Stark. John había llegado solo, ya que su familia se había quedado en el norte mientras él hacía este viaje. Sin embargo, su padre le había asignado un guardia, en la forma de Luca y varios otros de los guardias mejor entrenados. Fantasma también estaba a su lado, y Winter se había acostumbrado a ir y venir durante su viaje, por muy grande que fuera ahora, no tenía dificultades para volar de un lado a otro entre la nave y la tierra, aunque a John no le gustaba mucho la idea. Pero todos los miembros de la tripulación eran dignos de confianza y habían jurado a los Stark servir a John y mantener en secreto la existencia de Winter. El invierno era ahora mucho más grande, del tamaño de un caballo de batalla, si no se contaban sus alas, cola y cuello, y crecía cada día. A John no le sorprendería que para cuando regresaran a Poniente pudiera montarla. Había estado demasiado nervioso para intentarlo todavía, no quería que ella vacilara bajo su peso. Ella había volado delante de ellos la noche anterior, hacia las zonas menos ocupadas de esos, cerca de Braavos, y él había volado con ella en sus sueños, observando a través de sus ojos mientras exploraba. Emprender este viaje había sido una decisión difícil, discutida acaloradamente entre Lord Stark, Robb e incluso Lady Catelyn eventualmente. Un miembro de la familia Stark tenía que ser el que se ocupara de esto, sin embargo, no se podía confiar en nadie más y John era actualmente la mejor opción. Ned había sido necesario en el norte, los proyectos en curso tenían ansiosos a algunos de los abanderados, además del goteo de gente libre que emigraba al sur del muro y se establecía en el Geft, el New Geft y otras regiones. Ya habían estallado algunas escaramuzas, sobre todo en el lado oriental de King's Crown, por lo que, después de despedir a John en White Harbor, Ned había emprendido un viaje por el norte para visitar las casas más desconcertadas en el cambio. También era simplemente mejor que el guardián del norte se quedara en el norte con su familia, que había sido el principal argumento de John para que su padre se quedara. Temía que si su padre se iba, nunca más volvería a casa. John podía contar con los dedos de una mano el número de veces, al llegar a desembarco del rey, Lord Stark había llegado a casa en el norte. Robb también había intentado insistir en ir, pero su condición de heredero de Invernalia había hecho necesario que se quedara en casa mientras Lord Stark visitaba a los abanderados, sobre todo porque los Bolton estaban entre los que Ned planeaba cenar. John había apretado los dientes al enterarse de que Sansa y Arya viajarían con su padre y Lady Catelyn, asegurándose de recordarles a ambos lo peligroso que era Ramsay Snow. Los ojos oscuros y los labios fruncidos de Lady Catelyn le habían dicho la seriedad con la que se lo tomaba. Los guardias de la muchacha también se habían burlado de él, parecían más divertidos que otra cosa en su conferencia, pero confiaba en que lo habían tomado en serio. El norte tenía que al menos aparentar que estaba tramitando un préstamo del Banco de Hierro, no le serviría de nada hacerle saber al sur que la austera vida del norte no era indicativa de su verdadera riqueza. Además, el contrato que John llevaba consigo era otra fuente de riqueza y una que les ayudaría mucho en sus preparativos. Dado que Ned y Robb no podían ir y Lady Catelyn no deseaba dejar a sus hijos durante tanto tiempo, se había decidido que John sería el único que iría, para gran desconcierto de su padre. Sin embargo, John había estado en Braavos en sus vidas pasadas, por lo general solo, lo que le dio experiencia para aprovechar que Robb e incluso su padre no tendrían. Ahora también tenía un nombre para respaldar las afirmaciones que hacía. John sonrió, ajustando su agarre de la cuerda y comprobando su posición mientras recordaba su onomástico. Robb había sido el que lo había despertado, lo suficientemente temprano como para que el sol aún se ocultara más allá del horizonte, y el cielo nocturno apenas comenzaba a cambiar a los tonos grises de antes del amanecer. John parpadeó el sueño de sus ojos y frunció el ceño. Robb. Su hermano le sonreía, como si no hubiera interrumpido el sueño de John en un día en que sabía que su plan incluía dormir después del desayuno. Vamos, dijo Robb, tirando de las pieles de John hacia atrás y dejando que el aire fresco encontrara la cálida forma de John, vestido solo con su pequeña ropa. Vístete, dijo, cruzando la habitación para revisar la ropa de John. John lo miró mientras intentaba amortiguar un bostezo, moviendo las piernas sobre el costado de la cama. ¿Qué está pasando? Robb se encogió de hombros, negándose a mirarlo a los ojos mientras examinaba la ropa de John. Al cabo de un momento, le lanzó a John una de sus mejores brechas. Papá dijo que te despertaras. Nos encontraremos con él en el bosque de los dioses. ¿No dijo por qué?
Preguntó John mientras se subía los pantalones por las caderas. Solo dije que me apurara. Frunció el ceño ante dos túnicas diferentes antes de arrojar una sobre la cama de John. Levantando una ceja, John se la puso sobre la cabeza a tiempo para atrapar su chaleco de cuero más bonito que había estado en curso de colisión por su cara. Un momento después, Rab lo estaba maltratando para forzarlo sobre su cabeza y atarlo firmemente por la espalda. ¿Te dijo mi padre que me vistieras también con mis mejores ropas?, preguntó John, mirando por encima del hombro a su hermano. No, respondió Rab, con una sonrisa en los labios mientras terminaba de asegurar las corbatas. Le hizo un gesto a John para que ordenara el resto de su atuendo mientras iba a agarrar un par de botas para John. Pero alguien lo hizo. Rab esbozó una sonrisa más amplia, sin dejar de guardar silencio sobre el asunto, mientras se daba la vuelta para mostrarle las botas, sospechosamente más limpias de lo que John recordaba que estaban. Ponte las botas y la capa, dijo Rab mientras John se las quitaba. Entonces se acercó a la puerta y John vio a Viento Gris y Fantasma sentados juntos en el pasillo. Mientras se ponía las botas, John miró a su compañero Lobo Huargo, encontrándose con los brillantes ojos rojos que sintió una pizca de picardía bajo la superficie. El lobo se había dado cuenta de la presencia de Rab desde antes de que entrara en la habitación y no hizo nada para despertar a su humano. Traidor, murmuró en voz baja mientras se levantaba. La oreja de Ghost se movió, pero por lo demás, solo continuó mirando a John en silencio. Rab se encontró con él en el vestíbulo, con su propia capa sobre los hombros y una linterna apagada en la mano. Fantasma y Viento Gris lo siguieron, en silencio excepto por el ocasional chasquido de las garras de los vientos grises en el suelo, mientras se abrían paso por los salones del castillo. Los dos guardias que lo seguían se quedaron unos pasos, siguiéndolos con la misma tranquilidad. ¿Papá no dijo nada de qué se trata esto?, preguntó John con escepticismo, observando cómo Rab encendía su antorcha en el último candelabro antes de la entrada. Papá acaba de decir que te busquemos y nos encontremos en el bosque de los dioses, le respondió Rab mientras abrían la puerta. John observó a su hermano mientras caminaban, con los ojos entrecerrados, ¿y qué dijo tu madre? Rab se encogió de hombros y su sonrisa se amplió. Mamá dijo que te aseguraras de que estuvieras presentable. Y eso es todo lo que dijo, replicó Rab, apretando los labios con fuerza, mientras cruzaban el patio casi vacío. Al otro lado de los caminos, cerca del granero, uno de los mozos del establo estaba revisando un caballo de un miembro de la guardia que acababa de regresar, mientras que otro guardia sostenía las riendas de su propio caballo y hablaba en voz baja con el muchacho. Algunos sirvientes también se ocuparon de sus asuntos. Una mujer joven llevó lo que parecía ser una canasta de huevos frescos hacia las cocinas. Cuando el borde del bosque de los dioses apareció a la vista, Rab lo detuvo con una mano en su brazo. Llama a Winter. Tengo la sensación de que la querrás aquí. ¿Y todavía no sabes nada? Rab negó con la cabeza. Solo una corazonada, insistió, apretando aún más los labios, intentando ocultar una sonrisa. Era obvio que sabía más de lo que dejaba ver. John tenía la sensación de que Rab tenía una muy buena idea de lo que estaba pasando, simplemente no estaba dispuesto a compartirlo. Miró a su hermano durante un largo momento antes de suspirar y asentir. Con los ojos cerrados, extendió la mano a través del vínculo mental que compartía con sus compañeros. Winter pasaba gran parte de su tiempo volando en las partes más profundas del bosque de los lobos por la noche, por lo general regresando al castillo antes de que amaneciera. Ahora estaba creciendo y ya no cabía en la ventana de John. Había superado a Ghost en el tamaño de su cuerpo y su crecimiento continuaba con la misma rapidez, incluso cuando el propio Ghost seguía creciendo. Permaneció durante el día en una parte de la torre derruida, ya que se había ensanchado una entrada para su uso. No duraría mucho tiempo, pero les dio tiempo para comenzar la construcción de otro granero y tal vez lo que eventualmente podría equivaler a un pequeño pozo de dragón. John se había sorprendido un poco por el gran nivel de construcción que había comenzado en todo el norte, pero especialmente en Invernalia, Foso Cailin y Corona de la Reina en los últimos años. Si bien sabía que tenía que estar ejerciendo presión sobre las arcas del norte, incluso considerando la riqueza ahorrada escondida en las criptas, también estaba provocando un aumento en los empleos para la gente común. A su vez, eso estaba llevando a que más artesanos y otros vendieran sus productos en los mercados también. Como resultado, también se recaudaron más impuestos. Económicamente, parecía que era bueno para la gente, como mínimo. Muy pocos de los abanderados se habían puesto en contacto con Lord Stark para expresar sus quejas, y los que lo habían hecho fueron invitados a Invernalia para hablar con su señor feudal sobre el asunto. La mayoría de las quejas, aunque no todas, tendían a centrarse en la migración de los pueblos libres hacia el norte propiamente dicho. Cuando llegaron al claro en el centro del bosque de los dioses, los guardias se separaron de ellos y se quedaron en el bosque.
Había antorchas colocadas cerca del árbol corazón y algunas formando un camino hacia él. Al entrar en el claro, Wendell aterrizó cerca, la ligera brisa formada por sus alas perturbó las llamas de las antorchas y las dobló de un lado a otro. John le sonrió cansado mientras ella se arrastraba hacia él. Extendió una mano y esperó a que ella se golpeara el hocico contra ella antes de deslizar la mano por su frente, acariciando con los dedos las ásperas escamas de la parte posterior de la cabeza y las protuberancias que eran el comienzo de las espinas a lo largo de la columna vertebral. Se inclinó hacia el tacto, dejando escapar un ronroneo. «John», gritó Arya y la voz de Sansa la hizo callar de inmediato. Rab había continuado junto a él, uniéndose a sus hermanos en una fila cerca del árbol del corazón. Los lobos huargo deambulaban por ahí, rodeando el árbol o tumbados detrás de ellos, con los ojos vueltos como los humanos hacia John. Se mordió el interior de la mejilla mientras examinaba a su familia. Todos estaban vestidos con sus mejores o casi mejores atuendos. Su padre se paró inmediatamente frente al árbol del corazón, Lady Catelyn a su lado sosteniendo a un Rickon de ojos somnolientos. Wendell golpeó su cabeza contra su codo, después de haberse movido para colocarse detrás de él, su cálido aliento le hizo cosquillas en la piel a través de la ropa. Fantasma avanzó unos pasos de su lado, moviéndose hacia el árbol del corazón antes de mirarlo, con los ojos rojos brillando en la luz que aumentaba lentamente de la madrugada. Tragando saliva, avanzó hasta que estuvo a la altura de Fantasma, extendiendo la mano para enredarse en un espeso pelaje blanco. ¿Quién viene antes que los dioses antiguos y antes que la casa Stark? Resonó la voz de su padre en el casi silencio. Jon Snow se detuvo un momento, con los ojos encontrados con los de su padre. Lord Stark asintió con la cabeza, lo que lo llevó a continuar. Jaehaerys Targaryen de las casas Stark y Targaryen. Jon Snow, Jaehaerys Targaryen, yo, Eddard Stark, jefe de la casa Stark, señor de Invernalia, guardián del norte y descendiente de los reyes del norte, de invierno, os invito a que os presentéis. Jon respiró estremecido y así lo hizo, sin detenerse hasta que estuvo frente a su padre y el árbol del corazón. Fantasma se detuvo un paso atrás, sentándose a la izquierda de Jon mientras su familia estaba de pie a su derecha. Arrodíllate, dijo Lord Stark, y Jon lo hizo, mirando a su padre, que estaba de pie junto a la cara llorosa del árbol. La savia roja brillaba un poco cuando los primeros rayos del amanecer la atrapaban. Su mundo estaba desequilibrado, Jon se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, con las tripas revueltas y revoloteando con 1000 mariposas mientras temía el momento en que despertaría. Wendell resopló cerca cuando ella se detuvo un poco a su izquierda, encaramándose en sus patas traseras. Para el reino, llevas el nombre de nieve, el nombre de los bastardos nacidos del norte, dijo Lord Stark, con voz tranquila pero firme. Un verdadero hijo de la casa Targaryen, pero un bastardo de la casa Stark a los ojos del mundo. Habéis sido un honor para vuestras casas desde el día en que nacisteis. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de su padre y sus ojos grises se suavizaron. Los ojos de Jon se fijaron en un trozo de pergamino en la mano de su padre, el sello roto de la casa real de Baratheon visible en la cera. A los ojos de los dioses antiguos, y de los nuevos, y ante tu familia, los miembros de la casa de tu madre, Lyanna Stark, yo, jefe de la casa Stark, te ofrezco la adopción completa en la casa Stark, permitiéndote llevar el nombre Stark a los ojos del reino con tanto derecho como tendrías a llevar el nombre de tu padre biológico. Jon respiraba con dificultad, le temblaban las manos mientras su padre, su tío, hablaba. Su mente captaba cada palabra, tardando segundos en procesar la totalidad de las palabras encadenadas. Había soñado con este momento desde que tenía uso de razón. Más largo incluso. ¿Aceptas tu lugar en la casa Stark con todos los derechos y todos los deberes que conlleva ser miembro de pleno derecho de la casa de tu madre? Preguntó Lord Stark. Tenía la boca seca y tragó saliva, intentando mojarse la garganta antes de hablar. Yo, Jon Jaehaerys, acepto y juro por los dioses antiguos, y por los nuevos, que defenderé el honor y las tradiciones de la casa Stark. Que haré todo lo que esté a mi alcance para ser digno del honor que se me ha otorgado. Siempre has sido digno, murmuró Rab, su voz apenas llegaba hasta él. Los ojos de Lord Stark se dirigieron a su hijo mayor, lo que hizo que desviara la mirada por un momento. Levántate, Jaehaerys, Jon Stark, de la casa Stark y la casa Targaryen y saluda a tu familia en tu primer día como miembro de pleno derecho de la casa Stark. Lord Stark extendió su brazo hacia Jon y él lo tomó, agarrando el brazo de su padre mientras lo ponían de pie. Jon apenas logró ponerse en pie antes de que los brazos de Rab estuvieran alrededor de su hombro y los de Arya alrededor de su cintura mientras ella empujaba entre ellos. Sansa y Bran se unieron a ellos momentos después. Sansa dudó solo unos segundos antes de abrazar a Jon.
Los lobos wargo aullaron entonces, y su llamada se extendió hasta la madrugada y resonó en las colinas. Winter, no queriendo quedarse fuera de la celebración, se levantó sobre sus patas traseras por completo, desplegando las alas y soltando una bocanada de fuego sobre el estanque, evitando las ramas del árbol del corazón. A medida que el aullido disminuía, Fantasma y Viento Gris saltaron hacia ella, ambos solicitando una pelea con su amigo. John le sonrió a ellos y a su familia, parpadeando para contener la humedad de sus ojos mientras su padre lo envolvía en un abrazo y Sansa comenzaba a hablar sobre la comida temprana que los cocineros habían preparado para que rompieran su ayuno en el fondo. John se echó hacia atrás y le sonrió a su padre. Gracias, alcanzó a decir. Esto era algo que siempre había querido, de la manera en que siempre lo había querido. Que se le permitiera llevar el nombre Stark, rodeado de su familia, aquellos que le importaban, y que se hiciera el rito ante el árbol del corazón de Invernalia. El cielo se coloreaba sobre ellos mientras su padre ahuecaba la parte posterior de su cabeza y, en un gesto que no había hecho en años, Ned apretó un beso en la coronilla de los rizos oscuros de John. Lamento que haya tardado tanto, murmuró y luego dio un paso atrás para permitir que su esposa saludara a John, Rickon extendiendo los brazos hacia su hermano, pidiendo que lo sostuvieran. John le sonrió a su tía, agachando la cabeza mientras ella le sonreía con cautela, entregándole a su hijo menor. Yo también lo siento, dijo ella en voz baja, acariciándole el codo con la mano. Él negó con la cabeza, pero no pronunció las palabras que sabía que ella ya había entendido. Nunca había sido su culpa, no de verdad, porque él no podía culparla por no querer arriesgar el estatus de sus hijos. No importaba de qué otra manera lo hubiera tratado. Y aunque nunca sea capaz de perdonarla o olvidarla por completo, podía entenderlo. John. Rickon murmuró en su oído, presionando un beso descuidado contra la mejilla de John. John está acá. Gracias, pequeño. John le sonrió al chico y le dio un beso en la frente, haciendo que el chico parpadeara y frunciera el ceño. Rickon parpadeó, mirando a su alrededor a sus hermanos, que estaban todos de pie sonriendo, con sus lobos wargo a sus lados. Sus ojos se fijaron en su propio lobo, un poco más pequeño que los demás, aunque John sabía que algún día sería tan grande, si no más grande, que Viento Gris cuando fuera adulto, de pie entre Lady y Summer. Perro peludo. Se inclinó en los brazos de John, extendiendo la mano hacia afuera y hacia abajo, lo que hizo que John tuviera que mover al niño en sus brazos. Bueno, se rió Rab, supongo que es oficial, ningún Stark es más importante que Sakidok para él. Rickon parpadeó mientras todos comenzaban a reír. Volvió a mirar a John confundido. ¿Dejarme, John? ¿Jugar con Sakidok? Después de desayunar, dijo Catelyn, apartando al chico de John, tratando de contener la risa, dentro de unas horas habrá tiempo de sobra. Rickon frunció un poco el ceño, pero apretó la cara contra su cuello, todavía un poco somnoliento para la madrugada, ya que Catelyn había tenido cuidado de organizar su horario de sueño para que no estuviera despierto antes del amanecer. John sonrió mientras se ponía al paso de Rab, su hermano envolviendo un brazo alrededor de sus hombros sonriendo y susurrándole al oído varios planes para el futuro y lo que haría si alguien se atreviera a llamar a John bastardo de nuevo. El viento de las alas de Winter despeinó sus cabellos mientras saltaba en el aire, dirigiéndose a la torre rota, dejando a Viento Gris y Fantasma corriendo detrás de su cola durante unos breves momentos, saltando tras ella antes de que se apresuraran a perseguir a sus humanos. John Stark. Era un nombre que rara vez escuchaba y que nunca le había dado su padre. Finales de verano parte 2. Inicio de flashback. John había sido legitimado en vidas anteriores como un Stark, pero nunca frente a un árbol del corazón y nunca frente a más de 2 miembros de su familia a la vez. Siempre había sido agridulce y nunca parecía funcionar bien al final. La primera vida en la que había sido legitimado había sido posiblemente la peor experiencia. Si bien por lo general era Rab el que lo proclamaba Stark, la primera vez había sido, de todas las personas, el rey Jaffrey. Había sido difícil convencer a su padre de que lo llevara junto con sus hermanas al sur, a desembarco del rey. La mirada de su padre cuando había salido a caballo por la puerta de Invernalia a su lado estaba llena de dolor y preocupación apenas disimulados. De alguna manera, John había logrado convencer a Lady Catelyn para que insistiera en que fuera, jurando proteger a las chicas con su vida. Al igual que su padre, ella se había visto físicamente dolida al aceptar y, horas más tarde, su padre le había dicho que hiciera las maletas, no para el muro, sino para desembarco del rey, con la furia hirviendo en los ojos. Al final, viajar al sur no le había permitido salvar a su padre, pero le había permitido sacar a Arya de desembarco del rey de manera segura, con un guardia Stark y Gendry a su lado, y finalmente, había recibido la noticia de que ella se había unido a Raven Riverrun.
Jon, sin embargo, había estado atrapado en desembarco del rey luchando con sus emociones mientras seguía fielmente a una Sansa inmadura que tenía poca comprensión de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, estaba aprendiendo poco a poco. La expresión asombrada y deslumbrada con la que una vez había mirado a su príncipe dorado ahora era más forzada, alejándose de sus rasgos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Su padre no había perdido la cabeza, es cierto, pero lo habían envenenado en el calabozo. Un acto que Jon estaba seguro de que podía ser puesto a los pies de Lord Baelish, sin importar los falsos rastros que se establecieran para los hombres que investigaban el acto. El envenenamiento y la huida de Arya, sin embargo, irónicamente habían puesto a Jon fuera de peligro. El rey Joffrey había sido convencido por su madre para que tomara medidas para tratar de apaciguar al norte. Matar incluso a uno de los 2 rehenes restantes no habría hecho tal cosa. Todo el mundo sabía que Lord Robb Stark se preocupaba por su hermano bastardo tanto como por cualquiera de sus hermanos verdaderos. Pero Robb todavía se había revelado, ayudado por los rumores que se habían extendido por todo el reino de que los Lannister habían sido los que habían asesinado a Lord Stark en las celdas negras. Una vez más, Jon estaba seguro de que los rumores habían sido iniciados por Baelys. Los dedos grasientos del hombre se habían metido en todos los tratos, sus ojos entrecerrados detrás de casi todos los matrimonios entre las casas altas ahora. Sus susurros se filtraban incluso en los oídos más obstinados, egoístas y confabuladores. Sus manos ayudaban a lo largo de una docena de planes paralelos, maquinaciones políticas, plan de respaldo tras plan de respaldo. Jon no quería nada más que clavar su espada en el corazón de la comadreja, pero había aprendido la vida y, de nuevo, eso no significaba que las cosas fueran a salir bien para él o el resto de su familia. No con tantas de las manipulaciones del hombre ya en proceso. Me salvaste la vida, Snow. Joffrey lo miró fijamente, tan sorprendido como el propio Jon. La guardia real del muchacho, a la una, se había reunido en torno a su rey, y los miembros de la guardia de la ciudad acudían al callejón. La espada que Jon había arrebatado a la guardia real caída todavía estaba enterrada en la espalda del posible asesino, la hoja cubierta de sangre, piel y otros pedazos donde sobresalía hacia el niño rey. Jon lo miró a los ojos, de gris a verde abierto. La verdad es que no había mucho que elegir. Si Jon no hubiera actuado, se podría haber echado la culpa a él y a Sansa. Habrían muerto, probablemente por orden de la reina. Jon extendió la mano, agarró el hombro del muerto y dio un paso atrás, liberando la espada del cadáver. El cuerpo cayó sobre los adoquines con un golpe húmedo y Jon lo miró fijamente antes de dejar caer la espada al suelo, dejándola a un lado. Jon, la voz de Sansa era un susurro detrás de él. Hasta el momento en que le arrebató la espada para matar al hombre que la había estado cubriendo, luchando con los puños y los pies para mantenerla a salvo. Su mano se apretó en la parte posterior de su túnica y prácticamente pudo sentir cómo sopesaba sus siguientes palabras. Mirándola por encima del hombro, se encontró con sus ojos azules durante una fracción de segundo, viendo el miedo y la preocupación por él tan claros como el día antes de que la máscara que se había puesto desde la muerte de su padre se derrumbara y ella corriera hacia adelante, rozando con los dedos los suyos mientras pasaba apresuradamente. Su gracia. Rey Joffrey, mi amor. Exclamó con dulzura, la preocupación y el miedo coloreaban el tono de su voz y pintaban su rostro. Cuando vi a ese hombre malvado correr hacia ti. Estaba tan preocupada. Se detuvo ante él, extendiendo la mano como para tocar la cara del bastardo rubio o tal vez para agarrarla con preocupación. Joffrey apartó las manos de un manotazo y se apresuró a ponerse de pie. Ella retrocedió un paso, retorciéndose las manos mientras él apartaba uno de los intentos de la Guardia Real por ayudarlo. Estoy bien, mi señora. Los ojos de Joffrey se dirigieron a Jon. Parece que tengo que agradecer en parte a tu hermano. Miró con el ceño fruncido al guardia real que yacía inerte cerca, con un cuchillo clavado profundamente en el ojo derecho del hombre. Joffrey se detuvo un momento y luego miró a Jon con los ojos entrecerrados. Quizás mi difunto padre tenía razón acerca de la lealtad de ustedes, Starks. Al menos en el caso de tu hermano bastardo, dijo y luego soltó una carcajada aguda. Dicen que tiene el verdadero aspecto de un Stark, después de todo, a diferencia de tus hermanos verdaderos. Su gracia, dijo un guardia desde su hombro, deberíamos volver a la torre del homenaje lo más pronto posible. Sí, convino Joffrey, sin dejar de mirar a Jon, y lo haremos. Y, se detuvo un momento, chupándose el labio inferior entre los dientes blancos y pálidos, se preparará un festín con la mayor prisa. Una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. Esta noche lo celebraremos porque, por mi palabra, tú, Jon Nieve, te convertirás en Jon Stark, señor de Invernalia.
Una vez que mis ejércitos derroten a tu hermanastro traidor y tomen el norte, te sentarás en la silla alta del gran salón de Invernalia como su señor. Miró a su madre, que miraba a su hijo con los ojos oscuros de furia. Por supuesto, tendremos que encontrarte una novia adecuada. No podemos dejar al norte sin herederos por mucho tiempo, dijo un poco con desdén, tal vez tu primogénito pueda crecer con sus primos aquí en Desembarco del Rey. Jaffrey extendió la mano y tomó una de las manos de Sansa. ¿Le gustaría eso, mi señora? Oh, sí, su gracia. Sansa le sonrió dulcemente, los ojos se clavaron en los de Jon antes de volver con el rey, le retiró la mano. Sería tan dulce para nuestros hermosos hijos crecer con un primo a su lado. Jon sabía que era un rehén, como Theon había crecido en el norte. Sus entrañas estaban llenas de rabia que tuvo que reprimir. Se le revolvió el estómago y se alegró de no haber comido durante horas. ¿Te gustaría? Jaffrey volvió a mirarlo, con la ceja levantada y la barbilla levantada en señal de desafío. ¿Ser señor de Invernalia y guardián del norte? Jon miró a Sansa, que le devolvió la mirada, unos ojos que no revelaban nada. De repente cayó sobre su rodilla y miró al suelo, incapaz de confiar en sí mismo para mantener ocultas sus verdaderas emociones. Sí, su gracia, lo haría. Me honrarías con este acto. Estaría siempre en deuda contigo. Al oír esto, Jaffrey volvió a reír con deleite y comenzó a repetir las sugerencias hechas por su guardia y su madre como si fueran órdenes que provenían de su propia mente. Jon alzó la vista antes de ponerse en pie y se encontró con la mirada de Sansa durante un breve momento. Se estaba mordiendo el labio mientras Jaffrey ignoraba su presencia, con la preocupación grabada en sus facciones. Sabía, al igual que él, que su aceptación, incluso si realmente no tenía otra opción, sería vista como una traición a los ojos del norte. Si Rhaad perdía esta guerra y Jon era instalado como señor de Invernalia, ninguno de los señores del norte confiaría en él. Si Rhaad ganaba, entonces Jon sería conocido como un traidor y existía la posibilidad de que perdiera la cabeza o fuera condenado a la oscuridad. Jon dudaba que alguna vez se hubiera odiado a sí mismo tanto en ninguna de sus docenas de vidas como lo hizo en ese momento. Sansa trató de forzar una sonrisa en sus labios mientras las lágrimas le asomaban los ojos y él se puso de pie. Ella también podría ser vista como una traidora. Y, si terminaba casándose con el rey bastardo. Apretó los labios mientras se movía para caer a su lado. Estaban juntos en esto, para bien o para mal. No tenían otra opción. Tal vez debería haber dejado morir al bastardo. Fin de flashback. Jon se dejó caer en la cubierta del barco, con los brazos doloridos y el sudor manchando su túnica gastada. Menos de una semana después del viaje, comenzó a ayudar a la tripulación, el trabajo ayudaba a distraer su mente. Ayudar con el aparejo era la mejor distracción de todas, toda su concentración tenía que estar en el trabajo cuando estaba escalando. Lord Stark, le gritó Luca con voz tensa. Los nervios del hombre siempre estaban a flor de piel cuando Jon estaba trabajando en el aparejo, probablemente temeroso de caerse o lesionarse donde no podía hacer nada para evitarlo. Miró a su guardia. Originalmente asignado para ser su guardián y sombra por su padre durante su viaje al muro, Luca había elegido convertirse en su espada jurada tomando el juramento la tarde del 15º onomástico de Jon, jurando su servicio a Jon Stark, Jaehaerys Targaryen. Luca lo había estado siguiendo, desempeñando sus funciones durante más de un año antes de prestar juramento, el juramento real no había sido más que una formalidad. ¿Sí, Luca? Preguntó Jon, pasándose el dorso de la mano por la frente. El capitán cree que llegaremos a Braavos mañana, temprano, informó, observando cómo Jon aceptaba un cucharón de agua del grumete. Quizá no mucho después de la salida del sol. Bien, dijo Jon después de dar las gracias al niño, pariente del capitán del barco, un Sergerik que había servido a la casa Manderly durante décadas, y se alborotó el pelo antes de moverse para ofrecer una bebida a los demás miembros de la tripulación. Se miró a sí mismo y suspiró, haciendo una mueca. Supongo que debería limpiarme. Tenía el pelo recogido y manchado de sudor, y la ropa que llevaba puesta estaba manchada. Podría ser una buena idea, mi señor, convino Luca, moviéndose para seguir el paso de Jon mientras se dirigían a las cabañas. Aunque huelas mucho mejor que algunos de los tripulantes, intentó sin conseguir una sonrisa de sorpresa, me atrevo a decir que los banqueros agradecerían que te bañaras. Jon se echó a reír mientras se quitaba la corbata de los rizos. Ciertamente no queremos ofender a los banqueros, dijo mientras se pasaba una mano por los mechones empapados en sudor, frotándose rápidamente la parte posterior de la cabeza para aflojarlos. La verdad es que no lo hizo. El Banco de Hierro de Braavos era una institución poderosa, peligrosa tanto si estabas en su lado bueno como en el malo. Nadie quería estar en su lado malo.
En más de una vida se habían acercado a John o a miembros de su familia, generalmente cuando estaba en el norte, ofreciéndole financiar una campaña contra el trono de hierro. Una vez muy memorable habían respaldado al farsante Aegon, comprando más compañías de mercenarios de las que John sabía que existían, convenciéndolas de que trabajaran juntas para apoderarse de todo Poniente. La única negativa notable había sido la Compañía de las Rosas. Durante esa vida, John había huido hacia el norte, al muro, intentando reunir la mayor cantidad de fuerzas para contener a los caminantes blancos. El murmurador había tomado el trono lunas antes de que cayera el muro, ignorado las cartas enviadas por la guardia y había parcelado partes de la tierra de su enemigo a las que dictaba el Banco de Hierro. Los mercenarios habían huido de vuelta a esos cuando los Whigs comenzaron a vagar por el cuello y no mucho antes de que John muriera, escuchó que el joven rey también había seguido a la Compañía Dorada a tierras más cálidas, abandonando el reino que prácticamente había quemado hasta los cimientos durante su conquista. «Jack te ha preparado un baño», dijo Luca antes de abrir la puerta de la cabaña, con los ojos mirando alrededor de la habitación antes de moverse para permitir que John entrara. «Aunque me atrevo a decir que puede ser un poco frío, mi señor». Fantasma era el único en la habitación y levantó la vista de la cama cuando entraron. Ahora era demasiado grande para compartir la cama con John por la noche, pero con mucho gusto pasaba las horas acurrucado en las pieles de John derramándolas durante el día, cuando el sol estaba alto y golpeaba con fuerza la cubierta del barco. Un baño frío está bien, John esbozó una sonrisa, tal vez no sea la más agradable de las experiencias, pero soy un Stark. Sobreviviré. Estoy seguro de que lo harás, mi señor. Luca se volvió hacia la puerta, reprimiendo una risita. ¿Quieres que te envíe a Jack? No. John negó con la cabeza mientras cruzaba la habitación hacia el baúl donde estaban guardadas sus pertenencias. Estaré bien por ahora. No tendría necesidad de ayuda para vestirse o desvestirse hoy. Tal vez mañana, cuando se ponga sus mejores galas para reunirse con los representantes del banco. Hasta entonces no había necesitado la ayuda de su mayordomo. Gracias, Luca. Luca asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sin lugar a dudas, ahora era el centinela del otro lado. El hombre se tomaba muy en serio su deber, incluso en una nave rodeada de leales a los Stark. John suspiró mientras abría el cofre, mirando el contenido cuidadosamente doblado y guardado en su interior. Luca no era su único guardia, había 6 guardias Stark en el viaje con él y otros hombres entre la tripulación entrenados y capaces de tomar las armas si era necesario. De sus guardias, otros 2 también habían jurado a John personalmente, un hombre alto, fornido y de pelo oscuro que era claramente de ascendencia norteña llamado Gomer y un hombre más bajo, delgado y extremadamente ágil llamado Kine, de pelo rubio ceniza y ojos marrones, que había nacido en Wintertown de una prostituta, y ellos, como Luca, eran los únicos a los que Lord Stark había confirmado personalmente el linaje de John. Los 3 habían estado entre la guardia desde que tenían la edad suficiente para ser aprendices, sirviendo en cualquier capacidad que pudieran, y habían servido fielmente a la casa Stark desde su juventud. Kine era el más joven a los 9 y 10 años. Su padre había insistido en la necesidad de que algo más que Luca actuara como su guardia en este viaje. Al viajar a una tierra extranjera, Ghost no siempre podría estar presente y Winter también tendría que mantenerse más lejos de lo normal mientras visitaba la ciudad portuaria. Justo el día anterior la había enviado a explorar esos, rogándole que se mantuviera fuera de la vista lo mejor que pudiera. Pensándolo 2 veces antes de tocar la ropa, se miró las manos. Una sorprendente cantidad de suciedad y grasa estaba atascada en los pliegues de sus nudillos y debajo de sus uñas. De pie, John se cubrió la cabeza con la camisa empapada de sudor y con incrustaciones de sal y la dejó caer al suelo, quitándose las botas y luego las bragas antes de quitarse también la ropa pequeña. La palangana estaba colocada cerca de su escritorio y el agua no estaba tan fría como Luca insinuaba que sería. Se preguntó cuántos viajes habría hecho Hag entre la cocina y la cabaña para calentar tanta agua. El joven, hijo de un hombre que una vez había servido al difunto tío de John y más tarde trabajó en el ala familiar de Invernalia y una mujer que ayudaba al cocinero jefe, estaba feliz de decirle a cualquiera que preguntara que su familia había servido fielmente a la casa Stark durante 6 generaciones. También mantenía una relación no tan secreta con la joven sirvienta Welda. Con solo 2 años de edad, Hag ya estaba pensando en tener un hijo o hija que algún día juraría servir a los hijos de John o a los hijos de uno de sus hermanos. John sonrió al recordar la despedida que les había pillado compartiendo, divagando con la mente hacia las despedidas que había compartido con varias personas durante sus vidas pasadas, Ygritte, Val, Margaery. Media docena de mujeres más. Dioses, incluso echaba de menos a Gwaella a veces. Sintió que un rubor le subía por el cuello,
que le calentaba el cuerpo, y entró rápidamente en la cuenca, obligando a su mente a desviarse por otros caminos. Deslizándose en el agua, suspiró, hundiéndose todo lo que pudo. Dejó que su cuerpo se asentara como un peso muerto hasta que sus pies tocaron el otro lado de la cuenca y sus rodillas se asomaron a centímetros de la superficie del agua. Después de remojarse un rato, se levantó y extendió la mano por el costado, agarrando el jabón colocado a mano y un trapo pequeño y limpio. El jabón olía a especias y lavanda, un regalo de Sansa antes de que abandonara War Harbor y, tal vez, una sugerencia no tan sutil después de un largo viaje en el que rara vez se había bañado y a menudo entrenaba duro por las noches. Mientras se lavaba, asegurándose de llegar a cada centímetro de piel, hizo un balance de su cuerpo. Tenía algunas cicatrices, por supuesto, y bastantes moretones por el trabajo y el entrenamiento. Todavía le sorprendían, a veces, las cicatrices que faltaban y que una vez le habían cortado la piel. No podía recordar una vida en la que su piel hubiera sido tan limpia, sin cortes, puñaladas y otras cicatrices que cruzaran su piel. A veces los ganaba a lo largo de los años, y otras veces, la mayoría se le dibujaban en la piel después de un instante. Aquí, en esta vida, no tenía más que unos pocos. Había uno en su muslo donde había sido pateado por su primer pony, algunos en sus brazos, marcas tenues en sus rodillas y en sus nudillos por el entrenamiento. La que más llamaba la atención era una marca en el omóplato izquierdo, donde Rab y él habían derribado un montón de escudos que se escondían de Theon en la armería cuando tenían 8 años. La mayoría de las cicatrices se alegraba de que le faltaran, pero había algunas cicatrices que se le escapaban. Sus dedos trazaron el lugar donde solía haber una cicatriz en su antebrazo izquierdo en varias vidas. Se había cortado varias veces, salvando a Ygritte de una caída. Otro que le llegó en varias vidas fue un corte en la mejilla de un duelo de entrenamiento con Ser Barristan cuando había ido a servir a Daenerys o a Aegon. Las cicatrices en su frente y mejilla de un águila de Wargo también fueron muy memorables. De todas las cicatrices que su mente buscaba con una extraña sensación de cariño, había docenas más que intentaba olvidar. Algunos, incluso, todavía experimentaba la rara pesadilla. Inicio de flashback. Jon farfulló, tosiendo mientras le sacaban la cabeza del cubo. Estaba agradecido por el aire que ahora aspiraba en sus pulmones, aliviado de estar libre de líquido rancio. Sus pulmones ardían dolorosamente por el tiempo que había estado bajo el agua. No se atrevió a abrir los ojos mientras su cabeza se echaba hacia atrás bruscamente, con uñas afiladas clavadas en su cuero cabelludo. Su cabello estaba pegado a su piel, lo que quedaba de ella. Grandes secciones habían sido cortadas sin cuidado y su cuero cabelludo estaba cubierto de cortes ardientes y con picazón. Una mano le agarró la mandíbula, obligándole a inclinar la cabeza hacia un lado. Jon se quedó quieto ante el movimiento, tratando de no jadear mientras respiraba rápidamente. Abre los ojos. Era difícil decir que lo había llevado a este lugar, a esta situación, en esta vida. Jon era uno de los 2 Stark que quedaban. No había duda de que solo había una certeza en este conocimiento. Había visto el resto, excepto la muerte de Lord Stark, de primera mano. Si no es su muerte real, entonces el cuerpo. Ambos, él y Sansa, estaban enjaulados y destrozados. Incluso a través de los constantes juegos mentales y la tortura, la mente de Jon todavía daba vueltas sobre cada elección, cada movimiento que él, su familia y una docena de otras personas habían hecho, tratando de averiguar dónde habían salido mal las cosas. ¿Quizás debería quitarte los párpados entonces? Ramsay le arrulló, levantando un largo dedo para presionar el párpado derecho de Jon. Su uña arañaba la fina piel, una picadura momentánea que ni siquiera le hizo estremecerse. Entonces no serías capaz de esconder esos hermosos orbes lilas del mundo. Hizo una pausa para retroceder, dejando que Jon se deslizara hasta el suelo mientras sus músculos se negaban a mantenerlo erguido. Apuesto a que todas esas sirvientas que solían tuitear sobre el apuesto bastardo Stark y sus encantadores ojos de Dayne me lo agradecerían. Fin de flashback. Finales de verano parte 3. El sol salió demasiado pronto a la mañana siguiente, el color quemó en el cielo mientras su barco llegaba a puerto con la marea alta. Jon observó desde la cubierta superior cómo el barco se acercaba al muelle, con la mano en la barandilla y Ghost a su lado mientras se acercaban. Llevaba uno de sus mejores conjuntos de ropa, un conjunto recién confeccionado que mostraba con orgullo los colores de los Stark y estaba bellamente bordado con el sello de su casa. Trazó el broche del lobo Wargo que aseguraba su capa, una versión mucho más delgada que sus pieles habituales, mientras se ataba la última cuerda, asegurando el barco. No eran el único barco en el muelle, podía ver un gran barco justo al final del muelle con los colores de la casa Redpine. A lo lejos, creyó ver el sello de la casa Martell junto con varias casas pequeñas de las tierras del oeste y las tierras de la corona.
No todos los barcos ondeaban los colores de la casa entre sus mástiles, otros enarbolaban los de diferentes organizaciones comerciales o banderas personales. Tal vez solo una décima parte de los barcos parecían provenir de los puertos de Poniente. Fantasma le rozó el costado mientras apoyaba las patas en la barandilla para mirar hacia arriba. John sonrió y colocó una mano en la nuca de Fantasma, enredándose los dedos en el grueso pelaje blanco. Una llamada desde abajo saludó la llegada del capitán del muelle para hablar con Ser Jerick, el capitán del Tridente Dorado. John miró a Luca por encima del hombro. ¿Están listos Gomer y Kine? Preguntó, tomando el uniforme completo de guardia Stark que Luca se había puesto por primera vez durante el viaje. Era un uniforme de vestir, reservado para reuniones especiales y otros eventos, aunque completamente funcional como armadura. Rara vez se usaban, Luca había usado la suya por última vez cuando juró a John. «Lo son, mi señor». Luca señaló con la cabeza la cubierta principal del barco y John miró hacia abajo para verlos. Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver a sus guardias vistiendo el atuendo de guardia Stark. John miró al cielo con los ojos entrecerrados, calculando la hora del día. Todavía era temprano, pero las calles de Braavos ya estarían bulliciosas en el distrito de los mercados. Es posible que el banco aún no esté abierto, pero eso le daría algo de tiempo para examinar detenidamente los productos locales. Después de todo, les había prometido regalos a sus hermanos. ¿Se unirá Ghost a nosotros?, preguntó Luca mientras bajaban a la cubierta principal. El lobo huargo esperó hasta que hubieron despejado la parte inferior de los escalones y luego saltó, aterrizando con un golpe en la parte inferior. Le soltó un resoplido mientras corría hacia el lado de John. Sí, asintió John, creo que preferiría hacerlo. Puso los ojos en blanco mientras Fantasma trotaba hacia la pasarela y bajaba hacia el muelle. Un grito de sobresalto atravesó el aire, seguido por la voz de Ser Jerick que intentaba calmar al capitán del muelle. Rápidamente, avanzó a grandes zancadas, siguiendo a su compañero, sus guardias le pisaban los talones. El capitán del muelle estaba bastante pálido por lo oscura que era su piel. Sostenía un libro de contabilidad encuadernado en cuero mientras miraba a Fantasma con los ojos muy abiertos. El lobo le devolvió la mirada, sin pestañear, hasta que John se puso a su lado y le pasó una mano por la parte superior de la cabeza. Miró al capitán del muelle de mediana edad. No te preocupes, John captó la mirada del hombre. Ghost no hará daño a nadie mientras nadie intente hacerme daño a mí o a mis compañeros. ¿Qué es esa bestia?, exclamó el hombre, con los ojos vagando entre Fantasma, John y Ser Jerick. Los guardias a su lado estaban tensos, con las armas listas. John se dio cuenta de que eran mercenarios, pero no de los que llevaban el símbolo de ninguna empresa que reconociera. Ser Jerick alzó una ceja hacia John y luego dirigió una mirada apaciguadora al capitán del muelle. Es un lobo huargo. Un joven en eso. Es la mascota del joven señor, dijo sonriendo. Todavía me queda un poco de crecimiento por hacer. Es bastante bestia, pero también lo suficientemente amable con aquellos que le gustan. Nunca he oído hablar de un lobo huargo, tartamudeó el jefe del muelle. Son bastante raros, admitió Ser Jerick. Desde el extremo norte de Poniente, más allá del muro. Son muy raros y solo los Stark de Invernalia han sido capaces de domesticarlos. ¿Un Stark? Los ojos del hombre volvieron a mirar a John. El nombre de los Stark era bien conocido, aunque envuelto en misterio, y lleno de historias de hombres del norte salvajes con poco ingenio y fuerza con poca astucia. Sí, dijo John mientras bajaba por la pasarela. Mantuvo la barbilla en alto mientras inspeccionaba al capitán del muelle de Braavosi. John Stark, segundo hijo de Lord Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte. El hombre miró fijamente a John, contemplando las galas cuidadosamente elaboradas que llevaba, y luego a Ghost durante un largo momento antes de enderezarse. Todavía apretaba el libro contra el pecho, intentando disimular el temblor de los dedos. Mi señor, se aclaró la garganta, bienvenido a la ciudad libre de Braavos. Paso de escena. Las calles de Braavos estaban abarrotadas, tal y como John había pensado que estarían. Los mercados estaban repletos de gente que vendía sus productos, especialmente los pescadores que habían regresado con las capturas de la mañana. Se detuvieron para comprar algunas ostras frescas de una de ellas. Fantasma olfateó cada una de ellas y resopló su aprobación antes de que las orgieran. Kine se abstuvo, mirando a la criatura con caparazón con algo parecido a la repugnancia. John le compró a Ghost un pez plateado de escamas rojas mudado, del tamaño de su cabeza, que lo vieron despedazar y devorar en un callejón menos transitado. La ciudad estaba relativamente limpia, en comparación con otras grandes ciudades que John había visitado.
Los canales y el acceso cercano al océano permitían que los desechos de los ciudadanos se eliminaran más fácilmente y, en lugar de los aromas habituales que asociaba con las ciudades grandes y abarrotadas, como Desembarco del Rey, el océano y el pescado fresco eran los aromas más abrumadores. Hicieron algunas paradas más en su camino por las calles, deteniéndose para examinar varias mercancías. Pasaron por una herrería. John tomó nota mentalmente para volver en el camino de regreso. Ahora estaba cerrada, pero la reconoció y supo que el trabajo del dueño era magnífico. Fantasma sabiamente se mantuvo cerca del lado de John, o un paso atrás si estaba hablando con un vendedor. Su presencia provocó una variedad de reacciones de los lugareños y otros visitantes a la ciudad. Gomer no pudo contener la risa cuando el fantasma sobresaltó a una joven que llevaba una fanega de naranjas, que John terminó comprando con una moneda extra prometida si entregaba la fruta al barco esa noche. En una esquina, Fantasma se quedó paralizado, esquivando a John, con los pelos puestos. Rozó la mente de John y el abrumador aroma a humo, incienso y carne quemada se filtró en sus fosas nasales, haciendo que casi se atragantara con él. «Mi señor», preguntó Luca, tocando ligeramente el bíceps de John con la mano. Alejándose bruscamente de la conexión, parpadeó hacia su guardia. «Lo siento, Luca», dijo con voz áspera, «tal vez la otra calle sería la mejor». No mucho después, y menos de una hora después de haber examinado los productos del mercado, un hombre altivo y bien hablado se acercó a ellos para comprarles Ghost. El gruñido de respuesta de su compañero y el comentario improvisado de John, no parece gustarle esa idea, habían sido suficiente respuesta para el hombre bien vestido que se escabulló con su propio guardia a su lado. Llegaron al banco poco después de que abriera para los asuntos del día, entrando por la entrada principal. El banco de hierro era opulento, una gran muestra no solo de riqueza, sino también del poder que la organización tenía, había logrado mantener durante siglos, no solo en el diseño sino también en los guardias que empleaba. Los hombres de la entrada miraron a John y a sus compañeros antes de hacerles señas para que pasaran al vestíbulo. John Stark, supongo, se les acercó un joven, quizá de unos 20 años, con las manos cruzadas frente a él. Dos guardias estaban de pie a sus hombros. «Sí», asintió John, dando un paso adelante con Fantasma a su lado, «soy John Stark, hijo de Lord Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte». «Sí, sí, lo sabemos», sonrió cortésmente. «Mi nombre es Isia Iraal». El hombre miró entre John y sus guardias. «Lord John, debo pedirle que usted, y cualquier compañero que se una a usted, renuncie a sus armas. Se les devolverán después de la reunión, por supuesto». «Por supuesto», asintió John y estiró la mano para desabrocharse el cinturón de su arma. «Mi espada juramentada, Luca, y yo estaremos encantados de dejar nuestras armas con mis otros guardias mientras dure». Kine dio un paso adelante para tomar su cinturón y los otros cuchillos que John sacó de su persona, junto con un lazo de cadena apretada y enlazada. Junto a ellos, Luca entregó sus armas a Gomer. El hombre sonrió, pero después de un momento sus ojos se desviaron hacia donde Fantasma lo estaba mirando. «Tú. El lobo huargo debe quedarse con tus hombres», dijo, devolviendo la mirada de los lobos a los ojos enrojecidos por un momento antes de mover los hombros y mirar a John. «Estoy seguro de que lo entiendes». «Sí». John asintió, se enderezó la túnica y el chaleco, y dio un paso adelante con Luca al hombro. «Justo por aquí, mi señor». Iraal le hizo un gesto hacia el otro lado del vestíbulo principal con un amplio movimiento de su brazo. Los condujeron a una sala de reuniones, una habitación larga con techos altos, pisos de mármol y ventanas altas. John le dio las gracias y no dijo nada cuando se fue por donde habían venido. A diferencia de muchos señores, a John no le sorprendió que lo dejaran esperando a los verdaderos representantes. Había una mesa en el otro extremo de la habitación y delante de ella 3 sillas bellamente talladas de espaldas a la otra entrada. A su lado de la mesa había un banco de roca bajo, sencillo y sencillo. Era evidente que los banqueros querían montar un espectáculo, especialmente para los que tenían títulos. «¿Cuánto tiempo tendréis que esperar, creéis, mi señor?», preguntó Luca en voz baja, levantando una ceja mientras observaba la habitación. John lo miró y sonrió levemente. «Un rato», respondió. «¿Crees que observan a sus clientes mientras esperan?». «Lo más probable», dijo, soltando una risa entrecortada. Haciendo señas a Luca para que se quedara cerca de la puerta, avanzó a grandes zancadas y se dirigió a la mesa. Sus botas hacían más ruido en el suelo de lo que estaba acostumbrado y ajustó sus pasos para silenciarlos lo mejor que pudo. John se detuvo ante el banco, apoyó suavemente una mano en la madera pulida de la mesa por un momento, una sonrisa torció sus labios mientras recordaba momentos de vidas anteriores en los que estuvo parado, o sentado, frente a este mismo lugar.
Se quitó la cartera del hombro y la dejó en el banco, sacando con cuidado los documentos que había estado guardando durante el viaje. Después de arreglarlos, John se acomodó para esperar, sentado en el duro banco de piedra. No era cómodo, pero experimentaría quedarse quieto en lugares mucho peores. Cuadraba los hombros y ajustaba su posición en ocasiones, con la esperanza de evitar que sus extremidades se durmieran. El banco de hierro nunca fue consistente en cuánto tiempo hacía esperar a sus clientes, pero en su experiencia, aquellos que reclamaban títulos reales tendían a pasar la mayor parte del tiempo dando golpecitos con el pie y dando vueltas en círculos. Era dudoso que tuvieran que esperar tanto tiempo como Daenerys la última vez que había estado allí. Jon todavía no podía decir si los banqueros habían cedido y habían llegado temprano o si su llegada era la hora planeada originalmente. Probablemente fue lo primero. La aparición de Drogon escupiendo fuego en lo alto del techo hacia el cielo abierto probablemente les causó más preocupación de la que dejaron aparecer en su semblante. La suerte estaba de su lado, pensó Jon, cuando, mucho antes de lo que había esperado, se abrió la entrada detrás de las 3 sillas y 2 hombres entraron menos de media hora después. Entraron 2 hombres, de pie y bien vestidos con atuendos similares. El primero en cruzar la puerta era joven, de tez morena que le recordaba a muchos de los hombres dornienses que Jon había conocido. Sus ojos eran oscuros pero parecían verdes y tenía el cabello castaño barro que era tan oscuro que brillaba negro con la luz adecuada. El otro hombre era mayor, casi calvo, con ojos marrones y una barba espesa, casi gris. El mayor se sentó en la silla del medio, el menor a su derecha. Soy Mycah Anir y este es mi colega, señaló el mayor de los dos al menor, Torren Faorem. Pido disculpas por la espera, Lord Jon, ha habido una ligera confusión sobre quién se reuniría con usted hoy. La espera no fue un problema en absoluto, dijo Jon, tratando de no dejar que su sorpresa se notara en su rostro. Lamento cualquier confusión que pueda haber surgido con mi llegada. Como dijo mi padre en la carta que envió, estoy aquí para negociar un préstamo en nombre de la casa Stark, así como para revisar las cuentas de los Stark que se mantienen aquí. Somos conscientes de por qué estás, dijo Anir, su rostro como una máscara estoica. El Banco de Hierro se mantiene al tanto de sus clientes, sus participaciones, negocios y árboles genealógicos. Algunos podrían decir que nuestra sala de los registros contiene información más detallada que la de la Ciudadela. Cuando se trata de nuestros clientes, en cualquier caso. En el pasado, hemos actuado como fuentes imparciales de disputas por herencias en Poniente y Essos. Al menos cuando los hombres están más interesados en la verdad que en las preferencias personales. Miró a Jon durante un largo momento, con las manos apoyadas en los brazos de su silla. También nos ayuda a mantener segura la riqueza de nuestros clientes. Algo se retorció en sus entrañas y Jon se preguntó hacia dónde estaba llevando la conversación el hombre. Obviamente, él tenía algo en la agenda que el propósito original de esta reunión. Enderezando los hombros, Jon presionó sus dedos sobre el pergamino que enumeraba el precio de la novia que Rhaegar afirmó haber reservado para la casa Stark después de su boda con Lyanna. Estoy seguro de que has oído, continuó Anir, que, aunque el Banco de Hierro pueda tener cierta competencia, tenemos abrumadoramente el mayor porcentaje de clientela tanto en Essos como en Poniente. Así como otras partes del mundo conocido. Nos hacemos responsables de todos y cada uno de los errores que cometen nuestros agentes, así como actuamos como ejecutores para garantizar que se paguen todas las deudas. Jon era muy consciente de ello. Había perdido su propia vida a manos de los agentes del Banco de Hierro antes, daños colaterales cuando vinieron a cobrar su merecido. La casa Stark ha tenido una buena reputación con el Banco de Hierro, aventuró Jon mientras el hielo se abría paso por su espina dorsal. Se las arregló para mantener su voz segura y sólida. Las pocas deudas que tenemos actualmente son pequeñas y se pagan a tiempo. Las deudas más grandes contraídas por nuestra casa fueron pagadas antes de que yo naciera. Lo eran, reconoció Faorem mientras colocaba la funda de papeles encuadernada en cuero sobre la mesa que había estado guardando en su regazo, pero no estamos hablando solo de la casa Stark. Nos llevó un poco de tiempo verificar tu identidad, pero éramos conscientes de la posibilidad de que existieras antes de que nacieras. Los finos hilos de hielo se hundieron como una piedra en sus entrañas, el aire de sus pulmones exhaló lentamente en un chorro largo y controlado por la nariz. No le serviría de nada perder la cara. Como dije antes, el Banco de Hierro se enorgullece de prevenir incidentes cuando se trata de las propiedades de nuestros clientes, dijo Anir mientras esperaba a que Torren revisara los papeles frente a él. Parece que me tienes en desventaja, dijo Jon después de un largo momento, con la mirada cambiada entre los dos hombres. Lord Eddard Stark me ha enviado aquí para discutir la posibilidad de un préstamo para el próximo invierno, hizo una pausa por un momento,
Así como para repasar la veracidad del precio de la novia que una vez prometió el príncipe Rhaegar de la casa Targaryen cuando se casó con Lady Lyanna de la casa Stark. Anir sonrió, la diversión jugando en sus rasgos. Desde luego, podemos hablar de que tu tío ha recibido un préstamo y, sí, hay una cuenta que tiene un precio de novia para la casa Stark que puedes reclamar para Lord Eddard. Su compañero colocó un tintero y una pluma frente a él. Sin embargo, hay otros asuntos que discutir, que el Banco de Hierro considera mucho más importantes. ¿Jon es tu nombre de nacimiento? En los registros que envió el príncipe Rhaegar, solo incluyó su preferencia en caso de que Lady Lyanna le diera a luz a una niña. Visenya, Faoren lo miró mientras le entregaba la pluma a Anir, no funciona del todo para un niño, ¿verdad? Apretando la mandíbula, Jon se quedó paralizado. Dioses, había cometido un error. Tal vez debería haber sido Rab el que vino aquí. Si su presencia causaba una deuda añadida a su familia. Respiró profundamente por la nariz, el aire cálido que llenaba sus pulmones se sentía como plomo. Jaehaerys, dijo con firmeza, me llamaron Jaehaerys Targaryen cuando nací. ¿Pero prefieres a Jon? Sí, asintió Jon brevemente, es mi nombre. Aquel que crecí conociendo. Por supuesto, dijo Anir, inclinando la cabeza y dejando que sus labios se torcieran en una pequeña sonrisa mientras mojaba la pluma y anotaba a Jaehaerys en el pergamino. Creo que beneficiaría tanto al Banco de Hierro como a ti si dejáramos de lado las conversaciones sobre la casa Stark por el momento y nos centráramos en las cuentas de la casa Targaryen. Sobre todo lo que el príncipe Rhaegar te ha dejado. No sabía que la casa Targaryen tenía cuentas en el Banco de Hierro aparte de las que tenían un propósito como el precio de la novia o las que habían pertenecido al trono de hierro, dijo Jon, con la boca seca. Después de un largo momento, tragó saliva, intentando mojar sus cuerdas vocales. Si el Banco de Hierro lo considera importante, lo escucharía. Si bien la casa Targaryen guardó gran parte de su riqueza a nombre de la corona, dijo Faoren mientras sacaba de la funda algunos trozos más de pergamino para que Anir los anotara, que fue reclamado por el rey Robert Baratheon cuando asumió el trono, tu abuelo paterno, el rey Aerys, no guardó toda su riqueza bajo el nombre de la corona como lo hicieron algunos de sus antepasados. En los últimos días de su reinado, Aerys Targaryen se volvió bastante paranoico y creó varias cuentas con nosotros, como tu padre. El príncipe Rhaegar dejó cuentas para cada uno de los miembros de su familia, dijo Anir y luego aclaró, sus esposas e hijos. La cuenta de un tercer hijo, de su esposa, la princesa Lyanna, fue la más difícil de verificar, pero el Banco de Hierro confía tanto en su identidad como en su derecho sobre ella. Miró el trozo de papel que Faoren deslizó sobre la mesa hacia él. Los números enumerados serían más que suficientes para permitirle un buen comienzo cerca de cualquier lugar al que deseara ir, incluso para comenzar su propio dominio en Westeros. Esto no era algo que Jon hubiera esperado, nunca había tenido la menor idea de que Rhaegar había dejado fondos para sus hijos. No había habido una sola vida en la que el banco se hubiera acercado a él de esa manera, pero luego, en todas las demás vidas, Jon había llegado con Daenerys y sus 3 dragones a su lado, con amenazas ardiendo en los ojos de su tía. Tampoco había venido solo con Aegon. Siempre habían sido ellos 3 cuando su hermano había venido. Daenerys siempre había sido más propensa a quemar puentes con el banco, nunca deseando reclamar la deuda de la corona cuando reclamaba la corona misma. Después de todo, el Banco de Hierro podía guardar rencor cuando se sentía amenazado. ¿En todos estos documentos figurará mi nombre?, preguntó, recorriendo con los dedos la sección corregida después de asegurarse de que estaba seca. Anteriormente había leído simplemente hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Targaryen de soltera Stark. No, dijo Faoren mientras dejaba a un lado los papeles que Anir había corregido para que se secaran. Solo aquellos que residen en nuestra bóveda de registros más segura. El Iron Bank se enorgullece de su discreción y la confidencialidad de la información personal de sus clientes. El alivio recorrió en cascada unos músculos que Jon no se había dado cuenta de que se habían tensado. En nombre de la casa Stark y la casa Targaryen, deseo agradecer al Banco de Hierro por su discreción. ¿Y las otras cuentas?, preguntó Jon después de unos largos momentos. Consolidados, dijo Anir con indiferencia, ellos, por supuesto, seguirán la línea de la herencia. Al igual que los que creó el rey Aerys. ¿Qué? Jon levantó la cabeza y rompió la máscara. Miró fijamente, con los ojos muy abiertos, a los hombres que tenía delante, con los ojos clavados en ellos. Respiraba más rápido, bocanadas sobresaltadas que tenía que forzar para que se sometiera. Solo el jefe de la casa Targaryen tendrá acceso a ellos, dijo el anciano mientras ordenaba el papeleo, había un dejo de molestia en su tono, por mucho que le duela al Banco de Hierro. El rey Aerys insistió en estipulaciones muy estrictas con respecto a qué inversiones se podían hacer sin aprobación directa.
Había una expresión apretada en su rostro que hablaba mucho más claro que cualquiera de las palabras que había dicho. Algo en el contrato les impedía usar las cuentas para aumentar la riqueza del banco. Habían sido muy claros en la importancia de los linajes para las herencias y la seguridad del banco. Los protegió de proporcionar acceso a las personas equivocadas. Decirle que él no era el jefe de la casa Targaryen como hijo verdadero del príncipe Rhaegar. ¿Cuál es mi estado con respecto a las otras cuentas?, preguntó, intentando volver a la máscara que había practicado durante tantas vidas. Si me lo permites, dímelo. Heredero, le aconsejó Faoren antes de sacar otro disco. En este momento, usted figura como heredero de la familia en caso de que el jefe muera sin descendencia. Jon miró entre ellos, tragando saliva. Viserys no es el jefe de la casa Targaryen, ya que Rhaegar tuvo hijos verdaderos. Yo soy uno de ellos. Eso es correcto, confirmó Anir, asintiendo. Tu tío se enfadó mucho cuando le informaron de que el Banco de Hierro no tenía cuentas de las que pudiera sacar. La esperanza que había estado serpenteando dentro de sus entrañas floreció, liberándose de la roca asentada allí, y sus labios se contrajeron ligeramente. El corazón le latía con fuerza en el pecho y, de repente, no quería nada más que salir corriendo y abordar el barco más cercano. No le importaba que el Banco de Hierro probablemente quisiera causar un conflicto con sus palabras, que se conocieran las cuentas para que alguien pudiera tomar el control y permitirles invertir lo que no se retiraba. Aegon estaba vivo.